Más pueden dos rodillas pegadas al piso en oración que 1000 legiones de demonios en contra de tu familia. El diablo ha puesto los ojos en su casa para destruir, para debilitar, y comenzó con usted, porque heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Voy a desanimar a ese papá, voy a desanimar a esa mamá, porque necesito que esos hijos nunca se levanten, porque quién sabe, solamente Dios lo sabrá, dirá el diablo. Donde esos muchachos, donde esas muchachas se levanten, van a ganar muchas almas y nos van a reprender fuertemente. No importa lo que el diablo haya dicho y disque decretado, el único que puede decretar es Dios. Y le repito esta frase: más pueden dos rodillas pegadas al piso en oración que 1000 legiones de demonios en contra de tu familia. Alguien diga amén a esa palabra. Amén, amén.